Y los que nos están también siguiendo por Zoom, buenos días, bienvenidos, qué bueno que nos pueden acompañar. Pues les voy a invitar a que abran su Biblia en el Evangelio según San Lucas, que estamos estudiando, y el capítulo 17. Capítulo 17, y hoy vamos a leer del versículo 11 al 19. Así es, Lucas 17, 11 al 19. Hay una porción aquí interesante, no es muy largo el pasaje, pero sí hay algunas cosas que podemos repasar y aprender. Entonces le voy a dar lectura y empezamos a analizar el pasaje. Dice la escritura: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a orar. Padre bendito, te damos las gracias, Señor, porque nos das una vez más la oportunidad de reunirnos, Señor, y de poder estudiar y aprender más de ti por medio de tu palabra. Te rogamos que tu espíritu y tu palabra nos instruyan, Señor, para conocerte más y mejor, y que cada día podamos confiar y depender más en ti. Gracias, Padre, porque nos escuchas. Esperamos en ti, en nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hay tres cosas que me resaltan aquí en este pasaje que yo quisiera platicar en esta ocasión. Llama la atención la condición de estos 10 hombres que eran leprosos. Vamos a hablar un poquito acerca de la lepra, aunque sé que ya algunos tienen la idea. Otra cuestión también que resalta mucho aquí en este pasaje es la misericordia de Jesús, siempre dispuesto a ayudar, a escuchar. Eso también es interesante. Y por último, diría yo, la gratitud de este hombre que regresó a darle gracias a Jesús por el milagro y por la sanidad que había recibido. Entonces, bueno, vamos a ir repasando cada uno de los versículos para hacerlo así de una manera un poquito más expositiva. Dice el versículo 11: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Bueno, recordemos, hermanos, que ya habíamos leído anteriormente que Jesús había en algún momento dicho: es el momento de ir hacia Jerusalén. Lo leímos en el capítulo 9:51 de Lucas. 9:51 de Lucas dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Entonces, en ese camino, en ese trayecto hacia Jerusalén, es que sucede esto que estamos leyendo ahora. Dice aquí la escritura: afirmó su rostro, o sea, como diciendo el Señor: nos vamos, ¿no? Vamos a lo que viene. Él sabía lo que iba a pasar en Jerusalén, entonces pues decidió y ahí va. Y entonces en el camino él iba pasando por ciudades, por aldeas, y en cada lugar siempre habría la ocasión de que alguien se acercara, de que él pudiera mostrar su misericordia y seguir predicando el reino de Dios. Eso dice en Lucas 13:22. Ya que estamos ahí, si gusta búsquelo. Lucas 13:22. Ahí en el mismo Evangelio de Lucas dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Entonces, en ese trayecto, él dice aquí en el versículo 12, al entrar en una aldea, 12 del versículo 17 que estamos estudiando, dice: al entrar en una aldea, no dice cuál, seguramente no era tan importante saber cuál, pero entrando en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y aquí sí es interesante estudiar la condición de estos 10 hombres. Dice que eran leprosos.
Cuando en la Biblia se menciona la palabra la lepra, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, en hebreo o en griego, hace referencia principalmente a una enfermedad llamada enfermedad de Hansen, que abarca una serie de dolencias en la piel, diferentes tipos de dolencias, que todo se le llamaba pues la lepra, ¿no? Algunas eran muy contagiosas, otras no tanto, algunas eran permanentes, algunas simplemente pues se iban curando más rápidamente. Entonces, las personas que eran afectadas por este tipo de enfermedad tenían que presentarse ante el sacerdote para que lo valorara, y a veces eran excluidos inclusive de la comunidad como apartados, ¿verdad? Eso explica entonces por qué estos 10 hombres leprosos estaban parados de lejos y le gritaban a Jesús, no se podían acercar. Ahora, para entender todo este asunto de la lepra, sería muy bueno, pero no lo vamos a poder hacer ahora porque es mucho tiempo, el leer todo el capítulo 13 y 14 de Levítico. Si puede, hágalo en casa, es muy interesante, pero habría que repasarlo todo porque hay mucha enseñanza en cuanto a eso. Cada capítulo bueno, el 13 y el 14 de Levítico son casi 60 versículos. Entonces, pues eso nos da ya una idea de lo importante del tema, ¿verdad? Como que no es cualquier cosa. Entonces, bueno, el sacerdote tenía que examinar al individuo con el propósito de verificar el grado de penetración que tenía la enfermedad en la piel. Si solamente afectaba la parte exterior de la epidermis o de la piel, pues no producía grandes cambios patológicos, su pelo no se tornaba blanco, entonces podría ser declarado que estaba limpio, ¿no? Que no era lepra. En Levítico 13:6, si quieren ir ahí a Levítico, voy a ver nada más unos cuantos versículos de ahí para tener la idea. En Levítico 13:6 dice, y al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo. Si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción. Lavará sus vestidos y será limpio. O sea, esa enfermedad pues no era grave, se podía curar fácilmente. Pero por el contrario, si el sacerdote veía que la enfermedad había penetrado más, entonces se declaraba inmundo. Una persona inmunda, no podía acercarse inclusive a la comunidad. Se estableció también un procedimiento, digamos, para examinar a aquellas personas que mostraban alguna mejoría, para que el sacerdote los volviera a examinar y si veía que ya estaba limpio, pues lo declaraba entonces limpio. Pero algo interesante aquí, note, el sacerdote solamente podía declararlo inmundo por tener lepra o limpio por estar curado, pero no podía hacer nada el sacerdote para curarlo. Eso es interesante. Ahora, había un cierto aislamiento que se aplicaba a los leprosos. El carácter de esta medida pues era más bien como preventiva, tratando de que pues no contagiara a otras personas, ¿no? Esa era la intención, no era precisamente la intención de humillar a las personas, pero seguramente sucedía, ¿no? Las personas que estaban declaradas leprosos pues eran marginados y la gente los señalaba y bueno, pues triste el asunto. Pero tenía la persona que vestir de cierta forma y pregonar inclusive, inmundo, inmundo, para que la gente supiera que él era un leproso y que no se acercaran a él. Entonces era todavía, creo yo, pues más, ay, pues humillante, ¿verdad? Más duro. En Levítico 13:45, si ya tienen ahí el Levítico 13, en el versículo 45 dice, y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo, para que la gente supiera que era una persona que podía contagiarle. Entonces, tenía que hacer conocida esa condición para evitar que se propagara esa enfermedad. Pero aquí viene algo más interesante, hermanos, en cuanto a todo esto que estamos viendo. La lepra, cuando se menciona en la Biblia, es también una figura simbólica de una enfermedad espiritual. Aquí viene lo interesante. La lepra es un tipo de pecado carcomiendo el alma y la vida de una persona. ¿Qué es lo que hacía la lepra físicamente? Pues espiritualmente el pecado va carcomiendo el alma y es una enfermedad muy contagiosa, pues para cualquiera persona.
hay mucho simbolismo, como les digo, en los capítulos de Levítico, que al compararlos con el Nuevo Testamento nos enseñan mucho acerca de la enfermedad y del pecado que es para nosotros como una enfermedad espiritual. Voy a ver algunos nada más para que tengamos alguna idea. Por ejemplo, dice, el que pensaba que podía tener lepra, pues debía presentarse ante el sacerdote para ser examinado. Entonces, el creyente, hermanos, hoy en día también debe presentarse frecuentemente con el sacerdote, con el sumo sacerdote, que hoy entendemos que es Jesucristo. Descubrirnos delante de Él para que Él nos examine si el pecado que hay en nosotros, que seguramente lo hay, porque estamos todavía en la carne, si no ha penetrado tanto como para que sea algo contagioso, algo mortal. Eso es algo que los cristianos debemos de hacer. La palabra de Dios es digamos, como un espejo que nos muestra quiénes realmente somos. Cuando vamos con el médico usa ciertos aparatos para examinarnos, ¿no? Hay una lamparita que ponen en el oído para ver hacia adentro y algunas cosas más. No sé, a lo mejor el médico pudiera usar una lupa para examinar si la piel, cómo está el asunto de la carne, ¿no? De la enfermedad. Bueno, pues esa podría ser la palabra de Dios que nos ayuda a examinarnos y a mostrarnos realmente cómo está nuestra situación. Entonces, si la llaga ya ha penetrado muy profundo, es una llaga ya de pecado, pues eh, hay, que, hay que acercarse al Señor y rogar también por salvación, por corrección del pecado de nuestra vida. Pero ahí en Levítico 13, ya que estamos ahí, el versículo 3 dice, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Estoy en Levítico 13, 3. El sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, y note lo que sigue, y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. El sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Cuando ya está la llaga más profunda en la carne. Ahora, todos hermanos, creo que aquí entendemos lo que la Biblia dice acerca de la carne. Ya hemos estudiado mucho acerca de lo que la Biblia dice acerca de la carne. No hay nada bueno prácticamente en la carne. Es la vieja naturaleza de pecado que hay en nosotros y que debe de morir, ser destruida para que Cristo viva en nosotros. Entonces la carne está infectada de lepra. La carne tiene pecado. Ya lo entendemos así. Entonces el problema con la carne, con el pecado, es que esa lepra es muy contagiosa y penetra más allá de la piel, eh, y pues no se trata a veces de algo tan superficial como quisiéramos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, fíjese, el apóstol que dedicó su vida al Señor y que tuvo tanto ministerio y que es un ejemplo también para nosotros, él escribe en el libro de Romanos o en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, versículo 18, dice, yo sé que para mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Eso nos da idea de lo dañina que es la carne, de lo infectada que está de pecado. Eh, y otro problema con la enfermedad que ya comentamos es que cunde por todo el cuerpo, o sea, se va extendiendo, así era la lepra, se va extendiendo, carcomiendo hasta que puede llegar a matar a la persona, ¿verdad? Bueno, pues el pecado puede hacer lo mismo espiritualmente. En el Nuevo Testamento, Santiago describe en el capítulo 1, del 13 al 15, algo que nos da la idea de cómo espiritualmente este pecado o esta lepra va penetrando en la vida del creyente y es muy delicado. Santiago 1, 13 al 15. ¿Lo tienen ahí? Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno, cuando es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Aquí vemos una claro enseñanza o cuadro, no sé cómo decir, de cómo el pecado penetra y puede hasta llegar a la muerte. Entonces,
La lepra y el pecado es muy contagioso, hermanos. El leproso se le consideraba inmundo y quedaba excluido de la comunidad sin poder entrar en el templo. No podía acercarse a los demás, tenía que ir gritando, soy inmundo, inmundo, ¿verdad? Para advertir a los demás. Porque cualquiera que se acercaba a un leproso era también infectado y contagiado. Y así pasa también, creo yo, hermanos, hoy en día con el pecado. Podemos contagiarnos fácilmente, es muy contagioso. Y aquí cabe la pregunta entonces, ¿con quiénes nos relacionamos? ¿Con quiénes convivimos? ¿Qué costumbres adoptamos y vamos copiando? Cuidado, porque el pecado es muy contagioso. Esta enfermedad espiritual de alguna forma todos la hemos padecido en algún tiempo o quizá la padecemos todavía porque la carne, hermanos, está infectada de pecado. Entonces, al creer nosotros en la salvación por Cristo, hemos sido ya limpiados, gracias a Dios, de esa enfermedad. Aunque, como todavía estamos en la carne, pues todavía se presenta. Hasta que estemos ya con un cuerpo glorificado, con Cristo Jesús, nos libraremos 100% de ese problema. Pero mientras tanto, tenemos que tener cuidado. Entender lo que implica, hermanos, todo este asunto de la ley en los capítulos 13 y 14 y esos extensos capítulos que hablan acerca de esta enfermedad, podemos entender que la salvación para nosotros no ha sido cosa sencilla, no ha sido algo barato, algo simple. Le costó la muerte a Cristo Jesús, que padeció en la cruz para que nosotros el día de hoy podamos ser limpios de esa lepra de pecado que hay en nosotros. Entonces, no es algo sencillo, es algo que debemos de recordar siempre, hermanos, tener presente que la salvación por Cristo ha tenido un costo altísimo para nosotros y dar gracias a Dios, que más adelante vamos a ver un poquito más cerca de ese punto, que es muy importante. Pero bueno, siguiendo con la lectura, vamos otra vez a Lucas 17, ahora el versículo 13. Versículo 13 dice, y alzaron la voz, estos 10 leprosos, ¿verdad? Alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Le gritaban de lejos porque no se podían acercar. Bueno, aquí veo yo, hermanos, un clamor por misericordia, pero bien dirigido. Ellos están clamando a Jesús, a quien ellos sabían que les podía escuchar y que le podían sanar. Y él están clamando por eso. Es un clamor de misericordia muy bien dirigido hacia el Señor. Ahora, esta palabra misericordia, estaba leyendo yo un poquito ahí en un diccionario sencillo, y dice que es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse del padecimiento ajeno. Eso es de una manera sencilla lo que es la misericordia. Pero es muy importante entender que la misericordia es un atributo de Dios. Es más, pudiéramos decir que la misericordia se genera en Dios, nace de Dios, es un atributo de Dios. El Salmo 145, versículo 8, y otros 3 o 4 salmos más dicen exactamente lo mismo, pero solamente voy a leer el Salmo 145, 8. Dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ese es un atributo de Dios. Él es misericordioso. Por eso llama la atención o me llamó la atención en este pasaje este punto. En los evangelios, en varias ocasiones, personas se acercaron a Jesús cuando él predicaba y le rogaban por misericordia. Y yo estuve repasando esas ocasiones en que la gente se acerca y prácticamente en todas, hermanos, Jesús escucha y responde. Él es misericordioso, nace de él la misericordia, como si fuera imposible para él resistirse cuando alguien le pide misericordia. Y vi 3 cosas importantes que vamos a ver en algunos ejemplos. Primeramente, las personas claman por misericordia, dirigiéndose exactamente a quien puede darle misericordia. Lo segundo es que insisten en la atención del Señor, insisten hasta que consiguen la atención del Señor. Y número 3, ellos creen que pueden recibir el milagro. Eso me llamó la atención y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, Mateo capítulo 20. Busquen ahí Mateo capítulo 20 y vamos a ver estas cosas que
que le acabo de comentar. Aquí Jesús sana a dos ciegos. Mateo 20, 29. 20, 29. ¿Lo tienen ahí? Dice, al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Aquí lo vemos clamando misericordia hacia Jesucristo. Y la gente y la gente les reprendió para que callasen, porque ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Insistían en clamar al Señor. El versículo 32, deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? O sea, consiguieron que el Señor les diera atención. ¿Qué quieren que haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Jesús compadecido, un Dios misericordioso, que escucha el clamor. Vamos a ver otro ejemplo en Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 20 en adelante. Marcos 9, 20. Aquí tenemos el caso de un muchacho endemoniado a quien Jesús también lo libera de esa posesión, digamos. Dice el versículo 20. ¿Ya lo encontraron? Dice, y se lo trajeron, o sea, al muchacho, ¿verdad? Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Está pidiendo misericordia, ¿verdad? Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. Y todos, de modo que muchos decían, pues, está muerto, ¿verdad? Ya se murió. Pero no. Versículo 27, Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Wow. Otro gran caso de una sanidad otorgada por misericordia del Señor. Y vamos a ver este otro, hermanos, que me llamó mucho la atención porque casi el Señor estuvo a punto de decir, no te voy a escuchar, pero la misericordia de Dios es tan grande, hermanos. En Mateo 15, versículo 21. Mateo 15, 21 dice ahí el subtítulo, la fe de la mujer cananea. Y dice el 21, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea, note usted, no era una israelita, no era judía, era una extranjera, ¿verdad? Que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí está rogando por misericordia y se dirige a Jesús, que sabe que le puede ayudar. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús no le respondió palabra. No le responde palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Ahí venía la mujer insistiendo para conseguir la atención del Señor. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. No nos espantemos, no está diciendo el Señor que solamente los judíos, los israelitas son merecedores de la salvación, sino que en ese momento su ministerio era dirigido al pueblo primeramente y después ya viene también para los gentiles. Entonces, versículo 25, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Híjole, qué respuesta, ¿no? Yo creo que aquí cualquiera habría dicho, hoy está bien, Señor, pues ya me retiro y me voy. Pero no, esta mujer
Dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Wow, o sea, la misericordia de Dios, hermanos, grande. En cada caso extendió misericordia por la gente que padeció y lo sigue haciendo hoy. Es como si él no pudiera resistirse a eso, ¿verdad? Hace algún tiempecito escuché en una de las, ¿cómo se llama? De las conferencias de prensa que todas las mañanas da el gobierno de la República. El presidente dijo una fábula. Me llamó la atención y se me grabó y lo voy a citar porque creo que viene al caso. A lo mejor ustedes la escucharon. Decía que un alacrán estaba en medio de una tormenta, ¿verdad? Y estaba parado ahí en una roca. Entonces el agua estaba creciendo y creciendo, el arroyo, y estaba asustado y no hallaba qué hacer. Entonces pasa una ranita brincando por allá y le dice, oye, ranita, ayúdame, estoy aquí atrapado, me voy a ahogar. Y le dice la ranita, no, pues me vas a picar, ya te conozco. Dijo, no, ayúdame, te prometo que no lo voy a hacer, mira, ayúdame. No, no, ya te conozco. Total, lo convence. Y le dice la ranita, súbete. Y ya se sube en el lomo y la ranita, pues sin problema, se va brincando y lo deja hasta un lugar donde está más seco y seguro. Y nada más llegó y ¡ping! Le pica. Y le dice la ranita, ay, ¿por qué me picaste? Teníamos un trato, tú me prometiste que no me ibas a picar, ¿por qué lo haces? Y le dice el alacrán, es que esa es mi naturaleza. Es mi naturaleza. O sea, no me puedo resistir. Bueno, pues hermanos, la naturaleza de Cristo es ser misericordioso. No se puede resistir cuando alguien clama por misericordia. ¿Qué tanto clamamos a Él por misericordia? ¿Qué tanto lo hacemos? ¿Qué tan frecuente? ¿Qué tanto insistimos con el Señor para que nos escuche? ¿Y realmente creemos lo que clamamos a Él? Son preguntas interesantes porque podemos meditar. Bien, siguiendo con el texto en Lucas 17, en el versículo 14, ahora el Señor dice, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Qué interesante, hermanos, porque aquí vemos un milagro pues anticipado, porque ellos estaban leprosos y le dice, oye, vayan allá donde el sacerdote, y ellos, aquí viene algo muy, muy interesante para resaltar, hermanos, ellos lo creyeron, y antes de haber sido sanados ya van en camino, ellos lo creyeron, ¿verdad? Ahora, ya hablamos un poquito acerca de lo que Levítico enseña acerca de la lepra y del pecado, ¿no? Entonces, la única, bueno, estos ya debieron de haber sido evaluados por un sacerdote anteriormente. Ya los declaró leprosos, inmundos y ya estaban fuera. Eso ya pasó. Entonces, la única otra razón por la cual estos leprosos pudieran solicitar que un sacerdote los volviera a ver era porque ellos ya estaban mostrando mejoría y tenían que ser evaluados a ver si el sacerdote los declaraba ya limpios. Entonces, cuando Jesús les dice, vayan allá, y ellos van, lo creyeron, aunque no habían sido sanados. Eso es interesante. Entonces, así, hermanos, justamente así deberíamos reaccionar los cristianos cuando Cristo nos da una indicación a través de su palabra. Creerlo inmediatamente. Si el Señor dice, estas cosas son así, yo tengo que creerlo y confiar en su palabra, así como estos hombres creyeron y fueron a ver al sacerdote aún antes de tener sanidad en su cuerpo, en el camino fueron sanados. Y muchas veces la respuesta de Dios, cuando Dios me dice, haz esto, hazlo aquello, a lo mejor no lo puedo creer, pero mira, en el camino serás sanado. En el camino el Señor va a trabajar para que cuando llegues al destino encuentres el milagro que tú estabas pidiendo. Interesante. Esto es muy contrario, hermanos, a lo que la ideología del mundo nos enseña y nos infecta a todos y aprendemos en la escuela. ¿Qué dice el mundo? Ver para creer. Muéstrame y te creo. Y hasta hay una, ¿cómo se llama? Un método científico, ¿no? Para comprobar que las cosas son así y se repite tantas veces, en tantas situaciones, entonces es una ley y se puede decir que es verdad.
Pues con Dios no es así, hermano. Como cristiano tenemos que creer para poder ver. Si tú no crees, no vas a ver. Es al revés. Interesante. Bien, sigo adelante. El versículo 15 dice, entonces uno de ellos, que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. O sea, no llegó así calladamente, él vino gritando y dando gloria y gratitud al Señor porque había recibido esa bendición. De 10 personas que se encontraban en la misma situación desesperada y que recibieron la misma bendición, solamente una regresó para agradecer y darle la gloria a Cristo. Él regresó aún antes de que hubiera ido al sacerdote. Ahora, aquí hay algo interesante, hermanos. Al parecer, yo entiendo como que este hombre algo entendió más allá de lo que podemos ver a simple vista. Él entendió y dijo, oye, las bendiciones no vienen por el sacerdote. Las bendiciones me las da el Señor. Cristo, a Él tengo que agradecer. Y eso nos da a nosotros una idea, hermanos, de que la gracia de Dios está muy por encima de lo que es la ley. Él dijo, pues ya iré a ver al sacerdote después, que en este caso representa la ley de Moisés. Acuérdate, el sacerdote no podía sanar a la persona, solamente lo examinaba y declaraba, eres pecador, perdón, eres leproso, inmundo, o estás sano, puedes regresar. Pero Cristo sí lo podía sanar. Y este hombre entendió y regresó y dijo, yo voy primeramente a agradecer a Cristo, aquel que me puede sanar y me da salvación. Y aquellos otros 9 siguieron su camino hasta el sacerdote y yo no sé qué más sucedió con ellos. Pero este hombre sí entendió que la gracia de Dios, hermano, las bendiciones realmente vienen por la gracia de Dios, no por la ley. La ley solamente nos indica el pecado, nos muestra que somos pecadores y nos condena. Pero Cristo es el que nos puede salvar. Interesante, me parece. Ahora, si este uno de los 10 representara un patrón, entonces entenderíamos que solamente el 10% de los que reciben una gran bendición de Dios son agradecidos y glorifican su nombre. No sé si sea un patrón, pero digo, si lo fuera, entonces solamente el 10% realmente agradecen a Dios. Ahora, todos recibimos bendiciones de Dios todos los días. A veces no las valoramos tanto porque son muy cotidianas. A veces, pues no le damos mucha valor a lo mejor a la salud hasta que la perdemos. Y entonces, ay Señor, ayúdame, ¿verdad? Es muy importante. A veces no le damos a lo mejor tanta importancia a tener alimento diario hasta que sintamos hambre y no tenemos cómo saciarla. O al vestido que el Señor nos da hasta que tengamos frío y no tengamos con qué cobijarnos. O al tener un hogar hasta que no tengamos donde refugiarnos y sintamos frío o tengamos que padecer la lluvia. Pero todos los días, hermanos, recibimos grandes bendiciones de Dios. ¿Qué tan agradecidos somos con Él? ¿Qué tan agradecidos mostramos al Señor esa gratitud? Miren, en primera a Tesalonicenses 5:18, pueden buscarlo, aunque sé que muchos lo tienen de memoria. Primera Tesalonicenses 5:18 dice, es más, vamos a leerlo juntos, ¿qué les parece? Es primera a Tesalonicenses 5:18, ¿ya lo encontraron ahí? Ok, voy a contar 3 y lo leemos. 3. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Perdón, 1 y 2 se me pasó. Dar gracias a Dios en todo, ¿verdad? Ahora, en todo es en todo, hermanos. Hay que dar gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Aun cuando parecen que son cosas malas y negativas, el Señor lo usa para nuestra edificación o para la gloria de Él simplemente. Y eso es motivo de darle gracias al Señor cada día. Hablando de esto, en la semana Rafa me hizo favor de enviarme un artículo que habla acerca del agradecimiento y yo pues le agradezco que me lo envió para abundar un poquito en el tema. El artículo pues es largo, no lo puedo mencionar todo porque sería mucho tiempo, pero
hay una parte que seleccioné para compartir con ustedes. Miren, la gratitud no nada más debe ser para con Dios, obviamente primero para con Él, obvio, ¿no? Pero también tenemos gente que nos rodea, nuestro prójimo. ¿Qué tan agradecidos, somos con nuestros vecinos, por ejemplo, con mis compañeros en el trabajo, en la escuela, en la familia? ¿Qué tan agradecidos somos? Hay que mostrar esa gratitud también porque eso enaltece tanto a la persona que agradece como al que recibe también. Entonces, voy a citar esta porción y dice así: la gratitud es una expresión activa, no es un sentimiento pasivo. ¿Qué significa eso? Que para poder dar gracias tienes que decirlo o mostrarlo o hacer algo que se vea que estás agradeciendo a alguien, ¿ok? No es algo pasivo. Una vez que entendemos las contribuciones de alguien, debemos encontrar forma de honrarlo, de alguna manera que sea visible, que le estás agradeciendo. En el camino tenderemos a pensar en términos monetarios. Déjame, le pago, ¿verdad? A darle gracias. Bueno, pues es una manera, pero en muchos de los casos no es posible hacerlo así. Muchos de los beneficios que las otras personas intercambian no se pueden medir o retribuirse con dinero. No puedes pagarle a otro sus aportes muchas veces, y menos a Dios. Imagínate, ¿verdad? Ay, Señor, ayúdame a sanar de esta lepra. Te pago 300,000 pesos. ¿Cómo ves? Pues Dios va a decir, yo para qué quiero. Entonces, la gratitud es de otra manera, hermanos. La esencia, y aquí viene esto es importante, la esencia de la gratitud es honrar a la otra persona. La esencia de la gratitud es honrar a la otra persona. Este enfoque puede incluir acciones simples como bien dar gracias o otras muy elaboradas como una cena formal, ¿verdad? Invitar a alguien a cenar, quiero agradecerte por tal o cual, ¿verdad? Y eso es importante. Ahora, en el hogar, esto es también un punto muy crítico, digamos, la prioridad que le damos a los miembros de la familia transmite nuestra gratitud y crea un ambiente propicio para el amor y el respeto y no para conflicto. Entonces, si en el hogar no somos agradecidos, si en el hogar no somos pues dispuestos a mostrar gratitud a alguien, pues va a crear fricción siempre, ¿verdad? No, siempre me toca a mí, nunca me agradecen y etcétera, ¿no? Entonces, pues gracias, Rafa, por compartir eso. Estaba recordando también esto, no sé si ya en alguna ocasión lo comenté, pero hay bueno, ya no existe, ¿verdad? Una cantautora chilena de nombre, quizás los de más edad puedan recordar o de haber escuchado de ella, que se llamaba Violeta Parra. Escucharon de ella, ¿verdad? Pues la canción más famosa de ella fue Gracias a la vida. ¿Se acuerdan? ¿Alguien la ha oído? ¿Quién la escuchó? ¿Alguien se la sabe? ¿Tú la has escuchado, Mario? Venga a cantarla, hermano, por favor. No, no es cierto. Gracias a la vida que me ha dado tanto, ¿no? Entonces sí, esta mujer buscaba, me imagino, la manera de darle gracias, dar gracias por todas las bendiciones que ella tenía. Pero ¿saben qué? Ella no le dio al punto y no supo exactamente a quién agradecer por las bendiciones. Ella escribió, gracias a la vida que me ha dado tanto y me dio esto y me dio lo otro. Y una canción muy famosa que han interpretado muchos cantantes famosos, ¿verdad? Pero paradójicamente, esta mujer, después de un año de haber hecho esta canción, ella se quitó la vida. Se dio un balazo en la cabeza y se quitó la vida. Entonces, ¿sabemos, hermanos, a quién debemos dar gracias por lo que recibimos? Creo que nosotros como cristianos sí sabemos y debemos dar gracias a la persona correcta. Qué triste, ¿verdad? ¿En qué grupo nos consideramos? Si hablamos de que hay el 90% de mal agradecidos y el 10% de personas que se agradecen, ¿dónde diría usted que se ubica? Si está en el 90% de los que somos muy mal agradecidos, bueno, ¿qué esperamos para brincar a los otros 10? Estar allá, agradeciendo a Dios cada día por lo que nos da y a los hermanos también en la iglesia,
en la casa, en el trabajo, ser agradecidos, eso siempre enaltece. Nunca, hermanos, nunca el ser agradecidos con otra persona humilla a nadie. Al contrario, te enaltece. Y si es con Dios, pues lo vamos a ver ahora mismo. Bien, vamos al versículo 16. Dice, estamos en Lucas 17, no se nos olvide. Dice, hablando de este hombre que regresó, dice, se postró rostro en tierra a sus pies dando gracias. Y este era samaritano. Y eso llama también mucho la atención. Solamente uno de los 10, y era samaritano, un mestizo, odiado por los israelitas, es el que regresa para agradecer al Señor. Qué interesante y qué curioso me parece. Aunque los judíos y samaritanos no se toleraban entre sí, ya habíamos leído eso antes, este hombre entendió que el Salvador está por encima de todas esas diferencias y problemas que pudiera haber entre pueblos. Él regresó y no importando que él fuera un judío, Cristo un judío y él un samaritano, él regresa y se postra y da gracias al Señor. No es la primera vez, hermanos, que leemos en las Escrituras que Cristo se topa con samaritanos. Y en muchos de esos casos, ellos, los samaritanos, que eran despreciados y odiados por los judíos, muestran más sensibilidad a la palabra de Dios y responden mejor. ¿Se acuerdan historias como aquella de el buen samaritano? Que pasa un sacerdote y un levita y ellos como que no vi nada, ¿verdad? Pero un samaritano atiende a la necesidad de ese hombre que había sido asaltado. Otro caso también cuando Cristo se encontró, creo que fue en el pozo de Jacob, con una mujer samaritana, después de una charla, esta mujer va y le dice a todos, oigan, aquí encontré al Cristo, y Jesús va y les predica 2 días y muchas personas samaritanos creyeron y fueron salvos. Interesante que estas personas sean más sensibles muchas veces que los mismos a los que el Señor había sido enviados. Otra cosa que me llamó la atención, que en este pasaje no aparecieron los, ¿cómo se llama? Los fariseos, los fariseos que siempre estaban ahí para atacar, pues aquí no aparecieron, pero bueno, interesante, ¿no? Versículo 17, y esto, hermanos, es quizá la parte más importante. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Aquellos 9 dónde están? Interesante, ¿no? Esta pregunta, hermanos, yo creo que prevalece aún el día de hoy. ¿Dónde están? Y mire, yo creo sinceramente que esta pregunta es mucho más aguda de lo que suena a simple vista, o a primera vista, digamos. Porque creo que esta pregunta tiene también que ver mucho con no solamente dónde están físicamente, dónde se fueron, dónde se escondieron, dónde se ubican, sino espiritualmente, en qué condición se encuentran. ¿Dónde están? Pregunta el Señor. En muchas ocasiones vemos casos aquí en la iglesia o en todas las iglesias, ¿no? De gente que llega atribulados, vienen con problemas, vienen con necesidad. Muchas veces son familiares nuestros que sabemos que están pasando por un tiempo muy duro. Los invitamos a la iglesia con la esperanza de que a través de eso que están pasando, el Señor obre en sus vidas y puedan encontrar salvación. No sé, puede ser un divorcio, quizá una gran enfermedad, un tiempo largo sin tener trabajo, no sé, algún hijo de la familia que cayó en las drogas, o sea, situaciones difíciles. Aprovechamos eso, invitamos a la gente viene a la iglesia, expone su situación, se conmueve la iglesia, oramos por ellos por muchos domingos, la gente, esa persona viene 2, 3 veces, de repente pasa un tiempo y no los vemos más. ¿Dónde están? De repente preguntamos, oye, ¿y tu primo que estábamos orando, que estaba sin trabajo? Ah, sí, no, fíjate que ya, gracias a Dios, encontró trabajo y está muy bien y ya está. Ay, qué bueno, pues qué bueno que Dios escuchó. ¿Y dónde están? ¿Dónde está esa gente? Es la triste pregunta, ¿no? Ay, solamente una persona, hermanos, de estos regresó para darle gracias a Dios. No son 10 los que fueron limpiados y los 9 ¿dónde están? Pregunta el Señor. El versículo 18 dice,
no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, esta persona que era pues despreciado. Él sí regresó. Y miren, aquí está, yo creo que la gran respuesta, hermanos, también, la gran bendición, aparte de la que ya habían recibido. En el versículo 19 dice el Señor, le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este uno que regresó recibió una bendición aún mayor de la que ya había recibido junto con los otros 9. No solamente la sanidad o la limpieza de su cuerpo, sino también recibió la limpieza de su alma. Cristo le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Dónde están los otros 9? No sé. Pero es interesante, hermanos, que los hijos de Israel no saben acaso cómo agradecer a Dios. Cristo vino primero a su pueblo, Israel. Ellos no responden con rapidez, sin embargo lo hacen los extranjeros. Este hombre recibió salvación además de la salud física. No estamos enseñando, hermanos, que si tú no agradeces a Dios no vas a ser salvo, o que si no le agradeces todos los días puedes perder salvación. No estamos enseñando eso, no estamos diciendo eso. Es más, Dios no exige ni demanda que seamos agradecidos, pero sí creemos que Dios se complace cuando alguien es agradecido. Y este hombre recibió, aparte de la sanidad, de la salud, recibió también la salvación. Eso es muy interesante. Una persona agradecida, un cristiano agradecido que regresa al Señor para dar gracias. Obviamente el Señor se complace y puede usar ese espíritu de agradecimiento que hay en la persona para mostrarse más en su vida y enseñarle más de Él. No seamos de esos 9 que recibimos la bendición y nos vamos. Agradezcamos al Señor por cada bendición que nos da todos los días. Amén, hermanos. Pues yo quisiera terminar con una oración y luego pues dejo el tiempo para continuar. Padre bendito, nuevamente, Señor, nos dirigimos a ti en oración. Primeramente para darte las gracias, Señor, para honrarte, para glorificarte, porque solamente tú, Padre, y solo tú mereces toda gratitud de nuestra parte, Señor, por tantas cosas que nos das a cada día. Y primeramente, Señor, agradecerte por el gran sacrificio de Jesucristo en la cruz, para que nosotros podamos recibir sanidad, ser limpios de la lepra. Gracias también, Padre, porque tú nos escogiste, nos llamaste y nos trajiste para ser parte de tu familia. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que derramas todos los días en nuestra vida y que a veces no las expresamos porque lo olvidamos, porque lo vemos demasiado cotidiano, como la salud, el alimento, el vestido, la casa, la iglesia, el sol, ¿no? Etcétera, el aire que respiramos. Gracias, Padre, porque sabemos que todo viene de ti y la honra y la gloria será siempre para ti. Gracias, Padre bendito, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues es cuanto, hermano.